Bienvenidos a este su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenidos una vez más a este su programa La Rebelión de las Canas. Les saluda Daisa Cortés y ya con ustedes sus moderadores, Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenido. Muchas gracias y saludo a toda la audiencia. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Y está con nosotros José Ocasio, el presidente del capítulo de Ponce. Bienvenido también. Muchas gracias y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y siempre mi especial saludo a mi querida y hermosa nieta Micaela, que siempre está pendiente del programa. Bueno, Johnny, vamos con los titulares que tenemos para hoy. Sí, antes que todo, esta es la semana de la electricidad, donde se celebra jueves el Día del Trabajador de Plantas y viernes el Día del Celador, una actividad emblemática de la lucha de la UTIER especialmente, porque había otros gremios que también participaban y había una serie de beneficios que se otorgaban a los trabajadores y reconocimiento a esa labor tan arriesgada y tan dedicada que hacían los compañeros. Eh, no se ha podido llevar a cabo la actividad que se llevaba a cabo en el pasado, pero a pesar de que estamos a punto de que acaben de robarnos la autoridad, seguimos evocando esos tiempos que son los que incluso todavía le dan vida a la lucha. Eh, y eran el contacto más directo del pueblo con los celadores. También perdimos muchos compañeros en esa jornada de reposición del servicio, especialmente en las emergencias. Y eso es algo que vamos a seguir evocando, aunque nos roben la autoridad. No creo que todavía lo hayan logrado, pero si se diera el caso, entonces conmemoraríamos esas actividades. Mientras tanto, continuamos celebrándolas porque la lucha nos da esperanza para continuar y recuperar la autoridad como una agencia por un servicio esencial, como fue concebida, como funcionó por tantos años, y intereses ajenos a nuestros intereses, precisamente, pretenden arrebatárnosla. Les recuerdo a la audiencia también que el próximo miércoles, que será, ¿qué día será? No, 17, ¿verdad? Miércoles 17, nos convocamos nuevamente frente a la Junta de Control Fiscal. Miércoles 18. 18 es, pues gracias, Ada. El próximo miércoles 18 para llevar a cabo la próxima manifestación, el próximo piquete. Piquetes que han sido exitosos desde siempre. Y esa es la flama que mantiene viva la lucha en contra de la privatización y por nuestro sistema de retiro. Entre otros titulares, vamos a hablarle de la barcaza que se encalló y todavía está encallada en el Morro. Le hablaremos también de los apagones. Ocasio tiene información adicional que agregar con relación a ese tema. Vamos a hablar de la gesta de Bad Bunny. Eso necesariamente tenemos que hacerlo. De las vistas del negociado de energía, del estatus actual del plan de ajuste de la deuda. También vamos a hablarle de un cable que se abrió en una ocasión para comprar energía eléctrica, no a Santo Domingo, a Colombia. Y Ocasio también le va a abundar sobre la historia de ese mal llamado proyecto. Sobre el propósito del presidente Trump autorizando el uso nuevamente masivamente del carbón y cuál es la situación con relación a AES, que es la carbonera que tenemos en el sureste del país. Le vamos a dar una mirada al libro que escribió el ex representante Luis Raúl Torres, que ya está circulando. Si nos da tiempo, también hablaremos
Ciari Pérez Peña. Ocasio, adelante. Sí, por supuesto. Primeramente quiero saludar a todos los compañeros que tuvimos tantos años trabajando en las centrales generatrices por su celebración del jueves, Día del Trabajador de Planta. Yo, como tanto mi compañero Johnny, tuvimos nuestra vida en la autoridad en una central generatriz y sabemos que son muchos los que dieron su lucha bien fuerte para mantener esas centrales en funcionamiento. Igual que en el día de hoy, celebrando el Día del Segador, tienen todo mi respeto y admiración todos esos compañeros. Donde quiera que los compañeros estén trabajando en este momento en la agencia de gobierno, siguen siendo celadores. Y estoy seguro que así se sienten. Así que mi saludo y espero que pasen un excelente día el día de hoy. Para ir comenzando con los temas, Johnny, ¿cuál escogemos de los que empezaste primero? Vamos a hablar del cable de Colombia. Pues fíjense, durante el día de hoy acaba de salir una información con relación de que hace poco más de 20 años hubo esa posibilidad discutida y de la información que sale es que surgió de la autoridad. En aquella época la autoridad la dirigía Jorge Rodríguez y el presidente de la Junta era Luis Aníbal Avilés. Y ellos, de hecho, en lo que sale reportado es que en la entrevista de ellos hablan de que iniciaron esas conversaciones directamente con el gobierno de Colombia. Y cuando se toparon con el asunto del famoso, de lo que hemos hablado anteriormente con relación al permiso presidencial, que recientemente hablando del cable que quieren construir de la República Dominicana a Puerto Rico, ni siquiera obtuvieron contestaciones del gobierno de Estados Unidos y el proyecto se les murió en las manos. Hablaban de un costo exorbitante para esa época, hablaban de 2.500 millones a hacer. Pretendían construir una central que quemaría carbón en Colombia, que generaría 600 megavatios. Que a un costo de cerca de 2.500 millones más los 1.900 millones del cable de hace 20 años. Está hablando de dólares de hace 20 años. Pues imagínense cuál sería ese costo ahora. El cable que están mencionando de la República Dominicana a Puerto Rico, que recientemente, precisamente en el día de hoy también, sale la información que la actividad que tenía programada en la República Dominicana el presidente de la República para anunciar el logro del permiso del gobierno de Estados Unidos para el día 17 fue cancelada. No sé si tendrá algo que ver con lo que pueda pasar, pero esa es la situación a este momento con relación a esa historia de los cables que han querido construir en Puerto Rico. Así que siempre, por lo menos en aquella época, se decía, y perdóname, la época estoy hablando ahora de cuando se comenzó a dar la información de la posibilidad de que construyeran un cable de República Dominicana a Puerto Rico. Era una época donde la República Dominicana tenía muchísimas necesidades de energía que Puerto Rico y lo que se planteaba era que no era para traer, sino era que para vender. Eso es un dato histórico que lo queremos dar para que la gente lo conozca. Sí, en otro tema hablábamos en los preparativos para el programa de los apagones. Entonces el compañero Casio me comentaba que había circulando una información generada precisamente por Genera. Correcto. Al parecer era totalmente contradictoria con relación a la situación del sistema y los apagones. Nos gustaría entonces, para luego pasar a otros temas, que el compañero me comentara para el público la reflexión que tuvo con relación a este asunto, el hallazgo que hizo, mejor dicho. Bueno, tienen que recordar los que nos escuchan que cada vez que yo menciono la información que publica la privatizadora Genera en su página, donde ellos mantienen una página donde uno puede entrar a cada central generativa y verificar lo que está generando cada una. Además de eso tienen una información con lo que está generando el sistema al momento, con la carga en megavatios que tienen en lo que llama reserva. Hay dos tipos de reserva, uno que se llama reserva en rotación, que yo le he explicado anteriormente que no es otra cosa que unidades que están con una capacidad mayor las tienen en bajas cargas, que en cualquier momento pueden subir de carga.
y la otra es lo que llaman la disponibilidad de máquinas que están fuera de servicio. En el apagón, en estos días ha habido apagones más pequeños, pero a fin de la semana pasada hubo uno que hubo cerca de 170,000 abonados sin luz, y de hecho fui uno de esos abonados, que precisamente en los momentos en que empezó el apagón pude entrar a la página de ellos todavía, porque como les dije anteriormente, también tengo una batería que me permite mantener la computadora prendida por lo menos por media hora. Y en aquel momento la información que había no era congruente con que hubiesen en Puerto Rico 170,000 abonados sin servicio. En aquel momento lo noté, tenían una carga, estaban generando una cantidad y tenían cerca de 750 megavatios en reserva. O sea que eso no es compatible de que esa información esté ahí y hayan 170,000 abonados sin servicio, porque entonces, ¿qué están haciendo ellos como operadores del sistema que no pueden resolver un problema de falta de generación cuando la tienen? Como les acabo de explicar, unas en unidades que están a baja carga y otras en unidades que podrían poner en servicio. Y insisto en esto porque esa es la información que ellos publican como para mantener al pueblo, los que pueden entrar a mirarla conforme con lo que está pasando, pero la realidad es otra. Lo que estamos viviendo el pueblo es otra cosa, como les digo. 170,000 sin servicio, ellos diciendo una información que es totalmente incorrecta. Y sobre ese asunto, yo recuerdo cuando nosotros operábamos el sistema, que se ofrecía una serie de incentivos, eran premios a los jefes de planta que más disponibilidad ofrecieran en sus unidades generatrices. Y recuerdo que en Costa Azul las instrucciones del jefe de la planta, que era Raúl Rosado, fue un incumbente de cerca de casi 20 años, era que independientemente de la carga que pudiera dar cualquier unidad, siempre se entregaran todas para carga completa. Y gracias a eso se llevaban menciones, premios, galardones, si podemos decir así. El problema estribaba en cuando había un supervisor en el sistema eléctrico que decía no, no, porque ya habían sido engañados bastantes veces. Y bueno, vamos entonces a hacer una prueba de carga a tal unidad. Y ofrecían, digamos, la unidad 5 para 410 megavatios y apenas alcanzaba los 200. La prueba de carga salía y los jefes de planta le tenían terror a eso, pero la codicia por las menciones eran más poderosas en su espíritu y se arriesgaban. Y entonces cuando eso sucedía, llovían las cogías de cuello. Nosotros siempre sabíamos que alguien llamó al jefe de la planta nuestra o a la que fuera y les tiró el pescuezo, como se dice vulgarmente, hasta que esa práctica logró disuadir a una gran cantidad de ellos. Y era entonces porque era que el sistema eléctrico era más confiable. Pero sí, ellos, si los dejaban, hacían sus trampas. Eh, y aparecían con los galardones que muchas veces pues no eran merecedores de ellos, porque en la mayoría de los casos el supervisor del sistema tenía tantas cosas que hacer que no le daba tiempo a hacer una prueba de carga, porque había que dedicarle tiempo a eso, por lo menos una hora del turno. Pero había algunos que eran bien exigentes y yo gozaba con eso. En otros temas, y hablando de plantas, generación, combustible, durante el fin de semana anterior fue noticia el hecho de que una barcaza, no sé si eran 120,000 galones de diésel o de lo combustible que fuera, cuando iba de regreso vacía, saliendo por el canal del muelle de San Juan frente al Morro, se soltó. Saben que los barcos, los que fueran, cuando van a entrar al puerto son conducidos por remolcadores, no van por sus propios fuerza motriz. Se rompió el cable que llevaba atado
el remolcador que llevaba hacia adelante, hacia afuera, la embarcación, el barco. Y la ventolera era de tal naturaleza que todos experimentamos en este país lluvias y frío y todas esas cosas, frío del norte, que la barcaza quedó a la deriva y se fue contra las piedras del morro. Y ahí estuvo encallada, está encallada, que tengo entendido, porque el viento no ha cesado. Y supuestamente esa barcaza iba vacía. No sabemos si sufrió rotura, pero para que tengan una idea de la magnitud que estamos hablando con relación a los derrames de combustible, usted en su casa haga una prueba. Coja un balde de agua y déjele caer un par de gotas de aceite de lubricación, aceite de motor, y usted verá cómo es que esas gotas de aceite se riegan, se propagan por la superficie del balde de agua, y qué difícil es después disponer de esa agua contaminada. Imagínense en el caso de donde se alega que esa barcaza apenas tenía 1.200 galones de combustible porque había vaciado ya. Si ese combustible se derrama en la bahía. Pero es peor aún porque el compañero Ocasio nos hablaba en estos días de cómo hubiese sido, y me gustaría que fuera él quien lo dijera, si esa barcaza, porque después vamos a hacer otra intervención relacionada, hubiese venido cargada de metano, gas natural. Ocasio. Seguramente, es que luego de estos días desde el encallamiento de esa barcaza, entrevistan a una persona en un canal de televisión que había sido lo que llaman capitán de puerto, que para el concepto de capitán de puerto era los barcos que cuando llegan, para dar el ejemplo del muelle de San Juan, a la bahía de San Juan, el capitán de puerto sube a ese barco y entre él manejando el barco y los remolcadores hablando del barco es que lo logran llevar a puerto seguro. Este señor de tantos años de experiencia comentó lo siguiente. Él dice que si esa barcaza que acaba de encallar ahí hubiese estado llena del combustible que cargaba ella, que él no sabía cuál era, pero aquí se ha dicho reiteradamente que ha sido diésel. El diésel es el aceite liviano número 2. Hubiese sido una catástrofe lo que hubiera pasado en el puerto, en la bahía. Y yo, pues, a la expresión de este señor, lo que pensé fue, imagínense entonces el barco que traen con el gas natural, que es el gas metano que tú mencionas, que en tamaño es 2 veces y media de esa barcaza, y que trae, como les he dicho a ustedes, ese gas natural viene a temperaturas bajo cero porque lo convierten en líquido. ¿Qué hubiese pasado en esa bahía si lo que se hubiese derramado era ese líquido que eventualmente, naturalmente, por el cambio de temperatura se iba a convertir en gas? Y tengo que añadirle a otra información que salió, es que tan pronto este señor hizo esos comentarios, salió este ex fiscal federal, que es el que dirige lo que llaman una compañía que se inventaron, que es la que negocia a nombre de Luma y de Genera, lo que tiene que ver con más tiene que ver con Genera, a todo lo que tiene que ver con la compra de combustible, para evitar alegadamente conflictos de intereses, pues quien negocia esos contratos es esa organización y no es Genera. Y esta gente, y él además esa compañía maneja lo de los contratos de la generación nueva que desde ya hace un año quieren hacer, que son los 800 famosos megavatios del verano pasado que todavía están en veremos, y que recientemente yo les di la información de que habían retomado la posibilidad de alquilar una central generatriz en un barco, que es lo que llaman generación flotante.
Y lo que quiero decir con esto, que inicialmente cuando comenzaron con esa posibilidad, uno de los primeros que se le opuso a ese negocio fue la Guardia Costanera, diciéndole que iban a hacer en caso de que en la época de huracanes, porque hubiesen tenido que detener la ancla en el muelle y tenían que sacarla de la bahía. Y este señor, ante los comentarios que hizo este otro señor que le digo, el que fue capitán de puerto, le contestó de que una planta generatriz en un barco es más segura que una barcaza. Me pareció a mí que eso es un comentario totalmente irresponsable, porque o es que él no sabe qué pasó el famoso derrame aquel del Exxon Valdez, que era un barco, un supertanquero. O tal vez él no se acuerda de lo que pasó en Puerto Rico con uno que se llamaba el Zoeco Locotronic, que tuvo un derrame de combustible enorme, que el daño ambiental fue tremendo. Y con la tranquilidad del mundo que este señor dice que es mucho más seguro que una barcaza. Esos son datos históricos que están ahí, se los pueden buscar y corroborar lo que les estoy diciendo. Y eso es Una irresponsabilidad total. el Colocotronic es un barco de matrícula, ahora no recuerdo la Creo que nación, era griego, griega, matrícula ¿cierto? griega. Aquello fue noticia y una triste noticia. Yo vino a mi mente todo el desfile de pruebas y discusiones que hubo en el Tribunal Federal con relación a el empeño de New Fortress de traer embarcaciones que apenas caben en el puerto y le salieron al paso los operadores, precisamente los que meten los barcos y los sacan en el Tribunal Federal. Y la jueza Carreño le dio la razón a los operadores por virtud de la seguridad que implica eso, el riesgo. Y al momento, precisamente, se dice que lo que hay es un acuerdo temporero para que en lugar de 4 remolcadores de 80 toneladas cada uno, hubiera 3 y de 70, pero todavía ese caso no ha sido dilucidado totalmente y no ha bajado un fallo del tribunal, de manera que eso le da la razón a los operadores que llevaron ese caso, que se les acusaba hasta de estar saboteando la gestión de la generación de energía eléctrica en este país, y también le da a la jueza la información de experiencias recientes sobre qué es lo que se está hablando y de cuál es el riesgo que estamos corriendo. Eh, Nadie se alegra de esos desastres, pero a veces caen en el momento más oportuno y aclaran muchas versiones de poder económico inescrupuloso que lo que vienen es a lucrarse independientemente de la seguridad y la vida de un pueblo entero. Ahí lo tienen retratado de cuerpo entero y nada más elocuente que ese suceso que se haya dado allí. Ya casi no tenemos tiempo, pero me gustaría antes de cerrar hablar de la gesta de Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny, con la presentación en el medio tiempo del Super Bowl, donde hizo una presentación excelente con relación a cuál es la situación sobre el sistema de electricidad en nuestro país y una dramatización que mejor descrita no pudo quedar con relación a cuál es la situación de los celadores, cómo es que el pueblo está sufriendo los embates de la privatización y sus costos. Y allí precisamente él ofreció los detalles que nosotros, como alternativa, que nosotros estamos reclamando, que no es seguir en el pasado, sino volver a como estábamos ofreciendo el servicio, no de forma festinada ni improvisada, sino de una forma organizada, como se estaba haciendo en este país, porque éramos ejemplos de la operación de un sistema eléctrico y otros países que tenían que instalar sistemas eléctricos en su suelo, venían aquí a orientarse y a aprender sobre cómo era que nosotros lo habíamos logrado. Y este artista dramatizó de forma excelente y magistral
toda nuestra situación. Incluso hay circulando, está en discusión nuestra una carta que vamos a probablemente publicar agradeciéndole a Bad Bunny su disponibilidad para seguir en esta lucha y sobre todo esa gran dramatización que hizo en su programa. Nosotros estamos muy agradecidos y sabemos que todavía queda camino por andar y esto nos inspira para continuar en esta lucha que todavía podemos ganarla. No sé si Ocasio quiere agregar Eso algo. le iba a preguntar, que si Ocasio quería añadir algo. Bueno, por supuesto, había comentado ya anteriormente que la expresión, ese show de medio tiempo ha batido, alguien ha dicho que no ha batido ningún récord, ¿verdad? Porque eso lo miden en quién los vio y ahora le bajaron los números, dicen que está como segundo o tercero, pero casi 140 millones de personas que lo vieron en televisión, más los cientos que lo vieron en otros lugares. No hay duda de que lo que hizo este muchacho ha corrido el mundo entero, de arriba a abajo, no importa de qué idioma hablen. Y un detalle que me gustaría mencionar es el asunto de la persona que hizo el trabajo de lenguaje de señas, que recientemente vi una entrevista en televisión y ella plantea de que le ha llamado gente de países que ella no se imaginaba que la podían llamar y tratando de comunicarse con ella, pero por la diferencia de idioma hasta las señas son diferentes. Eso fue un detalle que me estuvo curioso y se lo quería decir. Sí. Hasta hablar en señas es diferente en cada lenguaje. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Sí, te queda un minutito, minuto y medio. ¿Hay algo que se te Bueno, haya quedado de los titulares? sí, es la noticia que el presidente Trump está reviviendo la producción del carbón vegetal, Adelante. carbón mineral, para generar energía eléctrica, que eso sí que es volver al pasado y es un combustible que está proscrito por todo el daño que hace al ambiente, a la salud y ya los países industrializados están descartándolo. Por otra parte, pero relacionado, surge también simultáneamente que AES está diciendo que probablemente no tenga el dinero necesario para seguir operando esa planta de carbón que está en el área sureste de este país, cuando mediante legislación se le dio un permiso para estar hasta 2030. Y no le sorprendan en cualquier momento que se empiece a hablar de otro aumento en la factura para no dejar ir a New Fortress. Con eso los dejamos. Esa es una bomba que nos has tirado ahí. Gracias, Johnny Rodríguez Ortiz, José Ocasio, por otra edición más de La Rebelión de las Canas. Y ya será hasta el próximo lunes a las 5:30 con el favor de Dios. Y por aquí, por Guapa Radio, los sábados en la tarde. Así que pasen lindo fin de semana, que la pasen bien. Que pasen buenas tardes y feliz día de la amistad y el amor. Así es. Muy buenas tardes y felicidades en el fin de semana, que el fin de semana largo.